Hemos estado en estas últimas semanas estudiando la serie, ¿cómo se llama? Comunidad auténtica. Y yo creo que esa es una de las cosas que Dios más anhela de cada uno de nosotros. Precisamente que seamos auténticos, que seamos genuinos, que seamos reales, que no tengamos una máscara puesta, que no seamos solo una apariencia. Los demás podemos ver lo que aparentamos ser, por supuesto, pero Dios puede ver más allá de lo que aparentemos ser. Y Dios anhela que más allá de lo que tú y yo aparentamos ser, eso sea lo que realmente seamos. Por eso esta serie me ha encantado. Y yo no sé si alguna vez en su vida ustedes han visto a un bebé o a un niño o a una niña que simplemente con verlo decimos, no, vaya que es hijo de su padre, o esta hija de su madre, ¿no? Hay algunos que pues sí nos queda la duda, ¿verdad? Si es hijo de él o de ella. Pero creo que de la misma manera Dios quiere y anhela que cualquiera que nos vea a ti y a mí pueda decir, este sí es hijo de Dios, esta sí es hija de Dios. Creo que nosotros fuimos llamados a ser esa comunidad auténtica y fuimos llamados a marcar esa diferencia. ¿Y cómo? Precisamente es el título del mensaje del día de hoy, peleando la buena batalla. Amén. Creo que hemos escuchado muchos. ¿Cuántos han escuchado esta frase más de 100 veces en su vida? Pelea la buena batalla y pelea la buena batalla. Y nunca nadie te dice, bueno, ¿y qué es pelear la buena batalla? Así que me gustaría que abriéramos el día de hoy nuestras Biblias en la primera carta de Juan, en capítulo 3, si traes ahí tu Biblia, ya sea virtual o física. Primera carta de Juan, capítulo 3, y vamos a estar meditando en los versículos del 1 al 10. Primera de Juan 3, del 1 al 10. También si tienen por ahí el bosquejo digital y lo quieren ir llenando conmigo a lo largo del mensaje, váyanlo llenando. ¿Y por qué no me acompañan a orar esta mañana para poner este tiempo en las manos de Dios? Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por esta mañana. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos ser precisamente esa comunidad auténtica. Que cuando tú voltees a vernos encuentres algo real, no una apariencia. Que cuando tú voltees a vernos puedas hallar siervos verdaderos, Señor. Ponemos esto en tus manos, que tú, Espíritu Santo, nos hables y nos permitas escuchar tu voz a través de tu palabra. Queremos hoy salir diferentes, queremos hoy ser más como tú. Te entregamos todo lo que pueda estorbar para que tú te glorifiques esta mañana. Oramos en tu nombre Jesús. Amén. Y entonces en esta frase de pelear la buena batalla, cuando Pablo nos dice pelea la buena batalla, lo que nos invita a hacer es precisamente a mantenernos firmes en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Nos invita a morir a nosotros mismos y a que Cristo viva ¿en quién? En nosotros. Y de esta manera nosotros comenzar a marcar la diferencia en nuestra vida y en la vida de otros. Así que me gustaría que hoy meditáramos en 3 principios que van a venir ahí en tu bosquejo, que justo nos ayudarán a pelear esta buena batalla de la mejor manera y nos permitirán como hijos de Dios poder marcar esa diferencia. Así que primer principio, si quieres anotarlo, y va a aparecer en pantallas, primer principio para pelear la buena batalla es porque sabemos que somos hijos de Dios. Dile al de al lado, eres hijo de Dios. Y quiero que leamos juntos el versículo 1 al 3, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que tú y yo sabemos que somos hijos de Dios. En el inciso A dice, como resultado del amor de Dios. Anótalo ahí, como resultado del amor de Dios. Dice el pasaje, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Wow, cuando yo leía esto decía, ¿podemos realmente creer que somos llamados hijos de Dios? ¿Es algo que tú crees? A lo mejor muchos lo creemos de forma teórica, a lo mejor algunos otros también de forma práctica. Pero creo que es algo que muchas veces nos cuesta creer y tener total convicción de eso. En la teoría me queda claro que lo sabemos y lo hemos leído una y otra vez. Pero la realidad es que muchas veces vivimos como si no fuéramos hijos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces a veces viene la crisis, viene la tempestad, vienen los desiertos y ahí en medio
se nos olvida que somos hijos de Dios. Se nos olvida que Él tiene y ha tenido cuidado de nosotros. Se nos olvida que Él nos ha rescatado de uno y de otro hoyo una y otra vez. Y creo que una de las razones por las que a veces no salimos victoriosos peleando esta buena batalla y nos rendimos es porque en algún momento se nos olvidó que éramos hijos amados, que éramos hijos de Dios. Dice el pasaje, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que hoy a todos los que hoy estamos acá nos llama sus hijos. Creo que cuando ustedes y yo comprendemos que somos hijos de Dios, nuestra vida y nuestra perspectiva cambia. Y el enemigo es experto en decirnos, ¿en serio eres hijo de Dios? ¿Un hijo de Dios andaría haciendo lo que tú haces? Y poco a poco vamos dejando de creer que somos realmente sus hijos. Yo creo que Dios anhela que independientemente de lo que vivamos, de nuestras circunstancias, incluso independientemente si has decidido lastimar tu corazón, caminar lejos de Él, yo creo que Él anhela que tú y yo recordemos que somos hijos amados, que recuerdes el gran amor que Él te tiene. Amén. Inciso B, sabemos también que somos hijos de Dios, anótalo ahí, porque el mundo no nos conoce. Dice el pasaje, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Y cuando el pasaje nos dice esto, quiere decir que la gente que no tiene a Cristo no entiende nuestros principios. No entiende por qué te comportas como te comportas. Pablo dice en 2 Corintios, somos atribulados, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Nos someten a persecución, pero no quedamos desamparados. Dice, podemos ser derribados, mas no destruidos. Y entonces cuando el mundo desconoce que Cristo vive en nosotros y que eso ha cambiado nuestra forma de ser, muchas veces nos tachan ¿de qué? De locos, de fanáticos, de obtusos, unos pobres entusiastas que prefieren abandonar los placeres que nos ofrece la vida y nos aferramos a una esperanza. Y la verdad es que eso no nos gusta mucho, seamos muy sinceros. No nos gusta ser los bichos raros. Entonces, ¿qué terminamos haciendo muchas veces? Tratamos de encajar nosotros más bien en el mundo. Pero Dios nos dice hoy, si realmente crees que eres mi hijo y mi hija, por mi causa seguramente vas a ser el raro. Si tú me representas bien, seguramente la gente te va a tachar de loco. Pero ¿sabes qué dice Dios? Si tú estás honrándome a mí, vas a disfrutar los planes que tengo para ti. Vas a disfrutar la plenitud que tengo para ti y mis planes que son de bien y no de mal. Esa es la promesa que tiene Dios para nosotros. Y tercer y último inciso, sabemos que somos, anótalo ahí, hijos de Dios en proceso de santificación. Hijos de Dios en proceso de santificación. Cuando tú y yo comprendemos y vivimos como hijos de Dios, todos los días estaremos en proceso de construcción. Di conmigo, estoy en construcción. Dice el pasaje, todo lo que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Y sabes, me gustaría preguntarte algo y que fueras bien honesto y honesta contigo mismo esta mañana. Cuando tú te levantas cada mañana, hay un anhelo genuino, real, puro en tu corazón por decir, hoy quiero ser más como Jesús. Piénsalo y contéstatelo a ti mismo. Hay cosas en ti con las que has batallado y tú sabes que necesitas mejorar y has estado luchando en los últimos años. Hay áreas en las que has mejorado y si viéramos a ti de hace 5 años eres totalmente otra persona. O simplemente vienes a un lugar como este, oras, lees la Biblia, pero sigues siendo la misma persona que hace 3, 6, 10, 20, 30, 50 años. Dice el pasaje, todo el que tiene esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Todo el que está en Cristo no puede seguir siendo igual cada día, sino cada día tiene que parecerse más ¿a quién? A Cristo. En otras palabras dice que si nuestra vida sigue siendo igual según la palabra, tal vez hemos dejado de considerarnos hijos de Él. Quizás has creído las palabras de alguien más. Quizás crees que eres su hijo o su hija en la teoría, pero cuando se trata de ponerlo en práctica, a lo mejor estamos viviendo como si no fuéramos hijos de Dios. Pero yo creo que hoy puede ser un buen día para que vuelvas a recordar tu identidad y de quién eres hijo. Hay una frase que me gusta mucho y dice de la siguiente manera, dice, cuando alguien tiene a Cristo se nota y cuando no, se nota aún más.
Y creo que si parafraseáramos el mensaje del día de hoy, podríamos decir, cuando alguien es hijo de Dios, se nota, y cuando no, se nota aún más. Creo que una de las cosas que más nos puede ayudar en esta batalla de la fe es que realmente tengamos esa convicción de que somos hijos amados. A lo mejor tú ya has olvidado eso. A lo mejor te crees un fracaso. A lo mejor has hecho cosas y te sientes culpable. Pero Dios te dice hoy, oye, yo no vine a morir por lo que tú hiciste. Yo vine por la gracia. Y esa gracia que nos da a todos el día de hoy. Amén. Segundo principio en nuestro bosquejo para pelear una buena batalla. Segundo principio es porque sabemos que mantenemos una lucha. Anótalo ahí. Porque sabemos que mantenemos una lucha. Dice versículo 4, va a aparecer en pantallas. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Verso 7, queridos hijos, que nadie los engañe, pues el que practica la justicia es justo, así como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y creo que sabemos que mantenemos una lucha, y vas a ver ahí en tu inciso A, y esa lucha es la lucha contra el pecado. Dice el verso 4, todo el que comete pecado quebranta la ley, y el pecado es transgresión de la ley. Saben, creo que una de las cosas que más quebrantan nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad de hijos e hijas amadas, es cuando nos vemos envueltos en pecado. Porque ¿saben algo? El pecado nos hace sentir impuros. Mientras Dios nos está diciendo, ustedes necesitan purificarse cada día, el pecado nos impurifica cada día. Ahora vamos a ser honestos, creo que vivimos rodeados de un mundo donde el pecado sobreabunda. Donde el pecado está fuera y dentro de estas paredes. Donde es muy fácil olvidarnos en un momento de que somos esos hijos e hijas de Dios. Y es muy fácil comenzar a vivir como si no lo fuéramos. ¿Es fácil caer en pecado? Claro que es fácil. Es fácil caer en chismes. Es fácil caer en pecado sexual, en odio, en adicciones, en rencores, en deshonrar a nuestros padres. ¿Es fácil caer en eso? Claro que lo es. Lo difícil es luchar y pelear para no caer ahí. El pasaje dice, todo aquel que peca transgrede la ley. Todo aquel que peca lastima el corazón de Dios. Y aunque Dios en su amor envió a Jesús a morir por nuestro pecado, Él no lo envió para que tú y yo abusemos de Jesús, sino para que valoremos a Jesús. ¿Lo habías pensado de esa manera? Pablo nos decía, ¿perseveraremos en pecado para que sobreabunde la gracia? Y en este pasaje siempre me he imaginado a Pablo gritando, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces algunos vamos por ahí en nuestra vida con una caja fuerte, donde allá adentro hay cosas que nadie sabe más que tú y Dios obviamente, porque si pudieras ocultarlo de Dios lo ocultarías, ¿verdad? Pero vamos con nuestra caja fuerte donde sabemos que allá adentro hay cosas que no honran a Dios. Y entonces tú dices, bueno, yo por otro lado trato de agradar a Dios en todo, pero Dios, esto que hay aquí adentro, no me lo toques, esto ahí lo dejemos mejor. Quizás hay cosas en tu vida que tú sabes que deshonran a Dios y has mejor decidido comenzar a vivir de esta manera. Y me gustaría preguntar esta mañana, ¿qué hay en tu caja fuerte? ¿Qué hay en esa caja fuerte? ¿Qué hay ahí oculto en tu vida que solamente tú conoces y nadie más puede ver? Algunos creen que ya tienen un convenio con Dios o un trato con Dios y dicen, Dios, tú sabes que en esta parte de mi vida pues soy muy débil, Dios, y pues mira, ¿qué te parece si te honro en todo lo demás? Pero en esto, mira, hagamos un convenio, Dios, y en esta parte tú te haces de la vista gorda y todos felices. Y de verdad, empezamos a vivir de esta manera, agradando a Dios solamente en ciertas áreas de nuestra vida. Decimos, Dios, tú sabes que yo no creo en el matrimonio, yo sé que tú lo inventaste, pero mira, yo estoy viviendo en unión libre con mi novio y yo sé que creaste el matrimonio, Dios, pero yo no creo en eso. Entonces, mira, ¿qué te parece esto, Dios? Yo voy a ofrendar, yo voy a venir acá los domingos, yo voy a ir a un discipulado, pero esa parte de mi vida, ¿qué te parece si no la tocamos? Pablo dice, de ninguna manera.
de ninguna manera. Dios quiere que seamos auténticos con Él en un 100%. Que seamos honestos y honestas con Él, no en un 98%, no en un 99%, sino Él anhela que seamos esos hijos en todo sentido. Y que en esta batalla y en esta lucha contra el pecado podamos salir victoriosos por completo. Amén. Inciso B, sabemos que mantenemos la lucha, anótalo ahí, porque tenemos recursos ilimitados. Porque tenemos recursos ilimitados. Y dice versos 5 y 6. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Y dice ahí, todo el que permanece en Él no practica ¿qué? El pecado. Y saben, una de las razones por las cuales muchas veces fallamos en esta batalla y queremos pelear la batalla es porque lo hacemos solos, solas. Y Dios nos ha dotado de recursos ilimitados, de personas, de la iglesia, de familia, pero decidimos muchas veces pelear la batalla solos. A veces es porque esto nos avergüenza, porque no es fácil abrir tu caja fuerte. Pero ¿sabes algo? Pelear la buena batalla va a demandar de nosotros que haya humildad, que haya vulnerabilidad de parte tuya. Si tú y yo queremos ser esa comunidad auténtica delante de Dios, necesitaremos ser genuinos y necesitaremos ser vulnerables. Mira lo que dice Santiago 5:16. Dice, confiésense sus pecados unos a otros para que haya sanidad. La cosa es que a veces tú y yo queremos sanidad, pero sin seguir el consejo de Dios. Y a lo mejor esta batalla la has peleado solo o sola por muchos años y has fracasado una y otra vez y de repente te vuelves a encontrar en el mismo lugar donde empezaste. Quisiera contarles algo que recién ha pasado en el ministerio de jóvenes y aquí hay algunas personas que pueden dar testimonio de esto. Pero yo le doy muchas gracias y le doy gloria a Dios por lo que ha estado haciendo últimamente. Hemos visto a muchos jóvenes siendo vulnerables. Hemos visto a muchos jóvenes mostrarse débiles, pidiendo ayuda. Jóvenes tomando programas de noviazgo, de adicciones sexuales, de depresión, de ansiedad. Y nunca antes había podido ver yo el poder de Dios en una persona que reconoce que necesita de Él. En una persona que decide confrontar su pecado, abrir su caja fuerte. Y cuando tú y yo decidimos pelear esto solos, se vuelve más complicada esta batalla. Por eso Dios anhela que aprovechemos los recursos que Él nos da, la iglesia que Él nos da, porque la pelea no se lucha solo. Y creo que una pregunta es obligada esta mañana es, ¿estaré luchando solo? ¿Has estado luchando, has estado peleando esta buena batalla solo o sola? Creo que a lo mejor es tiempo de que comiences a lucharla y a compartir las cargas y llevar las cargas, como dice la palabra, unos con otros. A lo mejor tu pecado ya es parte de ti, de tu esencia, a lo mejor llevas años con él, pero Dios quiere que seas libre de todo esto. Quiere que no haya nada que estorbe entre tú y Él. Dice el pasaje, todo el que practica pecado no ha visto ni ha conocido a Dios. Creo que cuando somos vulnerables va a demandar valentía. Sé que no es fácil buscar ayuda. No es fácil llegar y pedir consejo y decir, estoy en pecado, estoy en una adicción. Pero es lo que Dios anhela de nosotros. Dios anhela que nuestra lucha no vayamos solos. Una de las mejores estrategias del enemigo es tenernos precisamente en pecados ocultos, donde estamos solos ahí y no pedimos ayuda y estamos cada día ahogándonos más y más. Así que me gustaría animarte esta mañana a que si tú has estado caminando solo, sola por años, no lo hagas más y puedas comprometerte con Dios a buscar ayuda en los lugares correctos, a buscar esta purificación todos los días de la que habla la palabra. Amén. E inciso C, sabemos que, anótalo ahí, nuestra lucha es contra el enemigo de Dios. Nuestra lucha es contra el enemigo de Dios. Dice versículo 7, queridos hijos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras ¿de quién? Del diablo. Por último, Dios nos dice en pocas palabras, ¿sabes qué? Por tus obras te van a conocer, por tu fruto te conocerán. Y si hoy nos preguntaran, ¿qué fruto es el que da nuestro árbol hoy? ¿Cuál sería la respuesta? A lo mejor conoces este libro que tengo aquí mucho mejor que yo.
A lo mejor llevas años de venir a un lugar como este, pero ¿qué fruto es el que está dando tu árbol hoy? Dice el pasaje, el que practica el pecado es del diablo y el que practica la justicia es justo. ¿Qué practicamos tú y yo? ¿Qué es lo que practicamos en nuestra vida? Sabes, creo que hay una gran diferencia entre pecar conscientemente y pecar inconscientemente. Una de las definiciones más acertadas de la palabra pecado en la traducción es errar en el blanco, fallar en el blanco. Esto quiere decir que cuando nosotros como hijos de Dios tiramos un dardo, lo tiramos con toda la idea de darle ¿a dónde? Al blanco. Pero algunas veces la debilidad, las tentaciones, la falta de un entrenamiento espiritual, la falta de pasar tiempo con el entrenador nos hace precisamente errar a ese blanco. Pero Dios hoy no quiere que nos quedemos ahí. Dios no quiere que errar en el blanco sea una forma de vida que nosotros tengamos. Claro que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, porque Él mismo sabe la lucha, Él se hizo hombre y sabe la lucha en la que estamos. Pero a la vez Dios nos dice que el pecado no puede ser lo que reine en tu vida y en la mía. No puede ser una práctica. Y que tú, aún siendo consciente de que lo que haces deshonra a Dios, continúes y decidas seguir viviendo así. Y cuando yo leía esto decía, ¿qué cosas en nuestras vidas sabemos que deshonran a Dios, pero decidimos continuar simplemente haciéndolas? Mira cómo dice el pasaje, dice que Jesús fue enviado para destruir las obras del enemigo. Por lo tanto, nosotros también debemos de velar por no ser una obra más del enemigo. Creo que es el anhelo de Dios, que en esta lucha siempre podamos tú y yo salir victoriosos. Amén. Y finalmente, tercer y último principio en tu bosquejo para pelear la buena batalla es porque sabemos que tenemos la victoria. Sabemos que tenemos la victoria. Y dice verso 9 y 10. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y en el primer inciso, sabemos que tenemos la victoria porque fuimos nacidos de nuevo, por ser nacidos de nuevo. Anótalo ahí. Dice el pasaje, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Y yo creo que hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Dios sabe que somos susceptibles a pecar. Claro que lo sabe. Por eso envió a Jesús, si no, no lo hubiera enviado. Porque sabía que tú y yo necesitaríamos un redentor. Pero ¿saben algo? Jesús no vino para que ustedes y yo practiquemos el pecado, sino para redimirnos de los pecados que dolosamente caímos. Y algunos ya empezamos a concebir que Jesús vino para algo así. Y decimos, bueno, pues ya Dios va a tener gracia de mí. Pues Él siempre me ha perdonado y seguramente me va a seguir perdonando. Pues Él va a entender que teníamos un convenio, que esta debilidad es más fuerte y más grande que yo. Pero Dios nos dice hoy, mira, si tú tuviste un encuentro conmigo, si tú reconoces que yo soy tu Salvador, si tú dices que permaneces en mí, simplemente no puedes practicar el pecado. Simplemente el pecado no puede ser tu modo de vida. Dice que cuando tú y yo venimos a Él, hemos muerto a ese pecado y Él comienza a purificar nuestra vida y Él comienza a restaurar nuestra vida. Así que esta mañana creo que es un buen momento para que todos analicemos esas áreas de nuestra vida donde a lo mejor ya ni siquiera éramos conscientes que deshonrábamos a Dios. Tal vez sí llegaste a creer que tienes ese convenio con Dios, pero déjame decirte que no hay convenio para el pecado. No hay convenio para el pecado. Es ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado, dice el pasaje. Así que es el anhelo de Dios que nosotros empecemos más bien a practicar todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que proviene del Padre. Porque de esa manera tendremos la victoria en esta batalla, la batalla de la fe. E inciso B, tú y yo sabemos que tenemos la victoria, anótalo ahí, por tener discernimiento. Inciso B, por tener discernimiento. Verso 10 dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Creo que una de las bendiciones más grandes que ustedes y yo podemos tener es que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que mora en nosotros. Amén. El Espíritu Santo nos está recordando a diario la manera de honrar al Padre. Tal vez el Espíritu Santo es algo que tú y yo damos por hecho,
Pero es un regalo de gracia y de misericordia de Dios para nosotros el poderlo tener. Realmente eso es lo que nos trae la victoria. Dice, pero sabemos que si practicamos su justicia, Él nos irá guiando donde quiera que tú y yo vayamos a través de su Espíritu Santo. Y me encanta este último versículo que leímos, el verso 10, porque dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Pero fíjate lo que dice después: ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Yo decía, bueno, ¿eso qué tenía que ver con las enchiladas? ¿Eso qué tenía que ver con el pasaje? Viene hablando del pecado, de la santificación, de la purificación, y de repente cierra diciendo: ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. No tenía nada que ver con el tema. Y yo dije, wow, cuando le leí con detenimiento dije, una y otra vez la Biblia nos está diciendo amar a otros, amar a otros, amar a otros. Y aquí lo equipara el amar a otros como vivir en santidad. Quiere decir que para Dios es igual de importante que tú no practiques el pecado como el que ames y muestres amor a otros. Y a lo mejor tú hoy dices, bueno, en mi caja fuerte no hay nada oculto, Dios lo sabe todo. Yo he caminado bien, he buscado ayuda, a lo mejor no batallo con ningún pecado, considero que he peleado bien la buena batalla. Pero Dios nos termina diciendo, ¿y cómo estás amando a otros? A lo mejor tú dices, ok, a lo mejor sí cumplo todo esto, pero me ha faltado amor con otros, me ha faltado bondad con otros, me ha faltado misericordia con otros. Me encanta que este pasaje nos dice, puedes incluso vivir en santidad, pero si no amas a otros, es como si estuvieras en pecado. Lo equipara de la misma manera. Y esto me llevaba a preguntarnos, ¿cómo estamos hoy mostrando amor a otros? 1 Corintios 13 dice algo similar. Dice, si yo hablara en lenguas angelicales, si yo echara fuera demonios, pero no tuviera ¿qué? Amor, de nada valdría. De nada valdría. Vivimos en una generación muy egoísta, donde primero estoy yo, después estoy yo y al último estoy yo. Y Dios dice, no estás primero tú, yo quiero que tú ames a otros. Y sabes, en esta pelea, en esta batalla, Dios anhela que tú y yo primeramente creamos y vivamos como sus hijos. Que cualquiera que te vea pueda decir, este es hijo de Dios, ella es hijo de Dios. Dios quiere que sepas que tu caminar va a ser una lucha constante, que eres una obra en construcción, pero también quiere que sepas que Él irá delante de ti y que no tienes que luchar solo, no tienes que luchar sola, y a lo mejor es lo que has estado haciendo. Dios quiere que tú y yo busquemos ayuda y podamos llevar esa carga compartida. Y por último, en esta batalla, Dios quiere recordarnos que tenemos la victoria porque Él está con nosotros. Él nos llamó a marcar la diferencia y Él nos llamó a que otros puedan conocerlo Él a través de ti y a través de mí. Así que me gustaría por último desafiarte a comprometerte este día con Dios. Me gustaría que cerraras los ojos ahí en tu lugar. A lo mejor hay cosas que guardas en esa caja fuerte. A lo mejor batallas con tu identidad como hijo o hija de Dios. A lo mejor crees que eres un fracaso, crees que nunca podrás agradar a Dios, o has comprado ya bastantes mentiras del enemigo. Yo quiero animarte hoy a que si tú quieres hacer un compromiso delante de Dios, dejes ahí tu lugar y pases acá al frente. Si tú quieres esta mañana decir, Dios, ya no quiero más de apariencias. Dios, ya no quiero vivir más como víctima. Dios, quiero entregarte mi 100%. Deja tu lugar y ven acá al frente. Me gustaría que oráramos juntos como iglesia. Dios anhela que todos los que estamos hoy acá podamos ser auténticos. Dios anhela que todos los que estamos hoy acá no tengamos nada oculto entre Él y nosotros. A lo mejor has perdido el ánimo, a lo mejor has perdido la fe, a lo mejor te encuentras dentro de una prueba donde ya no ves la salida, ya no ves la luz. Dios quiere recordarte esta mañana que eres su hijo amado. Quiere recordarte esta mañana que eres su hija amada.
Me gustaría que repitieras esta oración y le digas ahí también con tus propias palabras: Dios, aquí estoy delante de ti. Dios, me comprometo a mantenerme firme en la batalla espiritual que cada día sostengo. Quiero tomarme de tu mano, quiero descansar en tus fieles promesas, quiero creerlas. Quiero echar mano de la vida eterna, quiero echar mano de tus recursos, de tu iglesia. Quiero permanecer como tú mismo lo prometiste, Jesús, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Dile: Dios, dame las fuerzas. Dile: Dios, dame la valentía, dame la esperanza para poder ser más como tú. Dile: Dios, me comprometo hoy delante de ti y quiero decirte que lo haré en tu nombre, Jesús. Dios, te damos gracias por cada persona en este lugar. Tú conoces lo que hay en cada corazón, Señor, lo conoces a la perfección. Te pido que nos cambies, que nos hagas más como tú cada día, que nos permitas, como dice tu palabra, purificarnos y pelear y salir victoriosos en esta batalla. Danos de tu gracia, danos de tu perdón, de tu misericordia, Señor. Estamos aquí delante de ti. Oramos en tu nombre, Cristo. Amén. Y me gustaría que juntos entonáramos este canto que precisamente habla de la batalla y cómo Jesús está con nosotros en medio de ella. Amén. Ahí en tu lugar, o de rodillas, o de pie, o sentado, como gustes, puedes acompañarnos con este canto y decirle al Señor: tú pelea mis batallas, Señor. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por la zona, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Díselo. Cuando te de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Hoy rindo a tus pies, en la noche diré: Dios, la batalla tuya es. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo ceniza, tú ves belleza. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando te ve de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Hoy rindo a tus pies y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios.
sea, Señor. Tome su lugar, hermanos.